Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo eminentemente práctico de la tecnología NES, los innovadores sistemas de Presto Ibérica que cambiarán tu vida. El capítulo de hoy es especialmente interesante, pues vamos a ver la parte más novedosa de la tecnología, es decir, el sistema de comunicación inalámbrica por el que se comunican cada uno de los módulos del sistema para darte el efecto deseado y comenzar a disfrutar del agua caliente inteligente. ¡Empezamos! Presto Go System y Galindo NES Comfort System están formados, como sabemos, por 5 tipos de módulos diferentes. Todos ellos se comunican de manera inalámbrica por radiofrecuencia, sin influir en otras señales inalámbricas como el Wi-Fi, los teléfonos o el mando del garaje. Esta comunicación tiene un alcance medio de entre 15 y 25 metros, dependiendo de los obstáculos que nos encontremos entre dos módulos: paredes, forjados, elementos metálicos, campos magnéticos y otros ruidos que pueden atenuar la señal e impedir la comunicación. Esto es exactamente igual que ocurre con el router Wi-Fi en casa, que cuanto mayor sea la distancia entre el router y el ordenador o el smartphone, menor será la potencia de la señal que nos llega. En el caso de NES, las distancias se representan como se observa en la imagen, donde el módulo de potencia se comunica con el de bypass y este a su vez con el activador. No existe comunicación directa entre el módulo de potencia y el activador. Es importante tener esto en cuenta a la hora de distribuir los módulos por la instalación. Así pues, en el proceso de instalación de un equipo NES, tras saber el número y tipos de módulos que necesitas para tu vivienda, negocio o proyecto, el primer paso de la instalación en sí es verificar que los módulos a instalar se comunican perfectamente desde las ubicaciones finales estimadas. Para ello, ejecutaremos un proceso conocido como sincronización, que no es otra cosa que hacer que los módulos se reconozcan entre ellos para saber que van a trabajar juntos. Esta sincronización consta a su vez de dos etapas que se pueden repetir tantas veces como sea necesario en función de los módulos que tengamos. En primer lugar, realizamos el emparejamiento del módulo de potencia con un módulo de bypass y luego emparejamos el módulo de bypass con un módulo activador. Es importante hacer la sincronización en este orden para que los módulos se reconozcan perfectamente. Vamos a mostrar a continuación un caso práctico de sincronización en un kit básico o de alta potencia que se sincronizan igual en una vivienda tipo. Para continuar la explicación, iremos a la vivienda de uno de los próximos usuarios de NES, que acaba de adquirir la tecnología en forma de un kit básico como este. En este tipo de viviendas de más de 30 años, sus propietarios han decidido que ya es momento de dejar de desperdiciar agua y además vivir más cómodamente. Veamos en este tipo de casos cómo funciona una instalación de un sistema NES paso a paso. Como hemos dicho, el primer paso es llevar los módulos del kit a sus ubicaciones finales. En este caso, un lavadero donde está el calentador, un cuarto de baño para el bypass y pondremos el activador. Para sincronizarlos, los tenemos que conectar momentáneamente a la corriente, por lo que les hemos puesto estos terminales de enchufe. Ponérselos ha sido muy sencillo, basta con pelar los cables de alimentación y ponerles una toma de enchufe con toma de tierra para el módulo de potencia y de alta potencia y sin toma de tierra para el módulo de bypass, el activador y el repetidor. En estos dos últimos, además, añadiríamos un trozo de cable como el que hemos puesto al módulo activador para facilitar la manipulación. Este paso de añadir un cableado y una forma de enchufe es muy sencillo, pero si tienes dudas puedes consultar el vídeo de instalación eléctrica para más detalles. Una vez distribuidos y conectados a la corriente, vamos a proceder a la sincronización por etapas como hemos dicho. En primer lugar, vamos a emparejar el módulo de potencia con el de bypass. Para ello, empezamos en el bypass, presionando el botón que pone P, que hace referencia al módulo de potencia. Presionamos durante unos 5 segundos el botón y cuando veamos que el LED que pone en el letrero ES.P por el estado respecto al módulo de potencia comienza a parpadear en blanco, soltamos el botón. Mientras está parpadeando, nos vamos al módulo de potencia y hacemos lo mismo. Presionamos el único botón que pone B por el módulo de bypass durante 5 segundos hasta que el LED ES de estado empieza a parpadear en blanco y soltamos.
El módulo de bypass estará buscando de manera continua hasta que encuentre un módulo de potencia con el que comunicarse o hasta que sea desconectado de la corriente. De esta forma, da tiempo al usuario o al instalador a moverse de un módulo a otro durante el emparejamiento. El módulo de potencia, por el contrario, estará un máximo de 2 minutos y medio buscando un módulo de bypass. Cuando lo hagan, veremos cómo se enciende un LED verde donde está el letrero par, que hace referencia al emparejamiento. En ambos módulos, en el módulo de potencia pone par y en el de bypass pone par.p, haciendo referencia a la pareja en el módulo de potencia. Cuando se apague este LED verde, veremos que ambos módulos tienen el LED de estado ES parpadeando en azul, un parpadeo cada 5 segundos aproximadamente. En el caso del bypass, será únicamente el LED ES.p de potencia el que esté parpadeando. Con esto ya hemos hecho una pareja efectiva. Nos vamos a la segunda. En este módulo activador presionamos durante unos segundos el único botón que tiene y que pone precisamente VIP, haciendo referencia a su comunicación con el módulo de bypass. Al soltar el botón, veremos que el módulo activador comienza a parpadear en amarillo, que significa que está buscando un módulo de bypass con el que comunicarse. Nos vamos al módulo de bypass y presionamos durante 5 segundos el botón que pone A de activador en el módulo de bypass, y cuando empiece el LED ES.A a parpadear en blanco, soltamos el botón. El modo de sincronización del módulo de bypass respecto al activador estará activo un máximo de 2 minutos y medio igualmente. Cuando se reconozcan entre ellos dentro de este intervalo, el módulo activador pasará a mostrar una luz azul fija durante 30 segundos. Por su parte, el módulo de bypass, como vemos, mostrará en verde el LED .par, es decir, emparejamiento con el activador, y tras 30 segundos se apagará este LED verde y veremos el LED de estado ES.A parpadear en azul. Al final del proceso completo de sincronización, tenemos que tener un módulo de bypass cuyos LEDs ES.P y ES.A están parpadeando en azul a la misma frecuencia y un módulo de potencia que también tiene el LED de estado parpadeando en azul, todos a razón de un parpadeo cada 5 segundos aproximadamente. El módulo activador, aunque esté correctamente sincronizado, no muestra ninguna luz en estado de reposo. Y así terminaría el proceso de sincronización de un kit básico o de un kit de alta potencia. Para validarlo, tan solo tenemos que pasar la mano por delante del activador e irnos a donde está el módulo de potencia y ver si está vibrando. En cuanto lo notemos, lo desconectaremos momentáneamente de la corriente para evitar que se caliente por trabajar en vacío. Vayamos ahora un poco más allá, es decir, a ampliar la instalación que ya tenemos. A la hora de ampliar las zonas de la vivienda o local beneficiadas por el sistema NES, lo más normal es hacerlo a través de un kit de expansión que tiene un módulo de bypass y un módulo activador, o simplemente añadiendo un nuevo activador. Recordamos que con un módulo de bypass adicional podemos llegar a nuevas plantas si se trata de una instalación de varias alturas, a otros ramales si tenemos varios ramales en una misma planta, o simplemente acortar las distancias y tiempos de recirculación, como en este caso. Tener más activadores directamente significa mayor comodidad en el uso del sistema, pues al fin y al cabo son más puntos desde los que podemos llamar al agua caliente. Es exactamente lo mismo que cuando tenemos más de un interruptor de la luz en la misma habitación. Es importante recordar que al conectar los módulos por primera vez a la corriente, puede que estos ya muestren alguna luz de estado en azul. Eso es debido a que entre las pruebas de calidad del producto se examina la calidad de la comunicación inalámbrica, por lo que algunos módulos pueden aparecer con las luces azules directamente al conectarse a la corriente. Independientemente de cómo estén los LED, al conectar los módulos por primera vez a la luz, es necesario realizar un proceso de sincronización completo para asegurarnos de que la comunicación entre los elementos que acabamos de adquirir y que vamos a instalar es efectiva. Dicho esto, vamos a repetir las etapas anteriores con este kit de expansión, emparejando en primer lugar el módulo de potencia con el de bypass y luego el de bypass con el nuevo activador.
Como vemos, estamos repitiendo exactamente el mismo proceso. Si solamente tuviéramos un activador nuevo que añadir al conjunto, solo tendríamos que hacer la fase 2 del emparejamiento entre el bypass, que ya teníamos sincronizado, y el nuevo activador. Finalmente, volvemos a pasar la mano por el nuevo activador sincronizado para verificar que el módulo de potencia está vibrando, señal de que el proceso ha sido un éxito. No olvidemos de conectar el módulo de potencia en cuanto notemos que está vibrando, para evitar que se caliente por trabajar sin agua. Ahora ya tenemos los módulos perfectamente sincronizados y listos para ser instalados. La siguiente fase es conectarlos a la red eléctrica de manera definitiva y a la instalación de fontanería, también en los puntos donde los acabamos de sincronizar. Y finalmente, decidir, en función de si vamos a hacer una instalación empotrada o en superficie, de qué forma vamos a anclar los módulos a la pared. Lo que hemos visto hasta ahora es el proceso de sincronización satisfactoria, es decir, cuando los módulos los disponemos en las ubicaciones donde se comunican perfectamente a la primera. ¿Pero qué ocurre cuando no acertamos a la primera en la localización de los módulos? Bien, vayámonos a otra casa diferente para descubrir. Para este otro ejemplo, nos hemos desplazado a una vivienda unifamiliar de varias plantas para ver cómo afectan a la comunicación cuando tenemos algunos nuevos obstáculos entre los módulos. En estas viviendas se va a instalar un kit de alta potencia para asegurar el rendimiento, llevando el agua desde una planta baja hasta una planta primera, y ya se ha verificado que los módulos de este kit se comunican perfectamente entre plantas. Para ampliar las ventajas de la tecnología NES, la familia desea incorporar un nuevo kit de expansión para llevar el agua caliente a otra área de la vivienda. Para ello, ejecutamos las tareas de sincronización en el orden que hemos descrito hasta ahora. En primer lugar, sincronizamos el módulo de alta potencia con el de bypass de este kit de expansión en su segunda ubicación. En este caso, tras unos 2 minutos y medio, la luz parpadeante blanca ha terminado con los LED par y par.p de ambos módulos en rojo. Eso significa que el emparejamiento no ha sido posible. En estas situaciones existen dos opciones: tratar de acercar los módulos a otras estancias o eliminar los obstáculos intermedios o colocar un módulo de repetición de señal entre los módulos que no se han sincronizado. En este caso se ha optado por añadir un módulo de repetidor para mayor comodidad. Instalar el módulo repetidor es tan sencillo como con el módulo activador, pues como veis, tiene exactamente la misma forma y dimensiones. Para saber dónde ubicarlo, vamos a hacer lo mismo que con el activador. Le colocamos un cable con un enchufe y lo conectamos en algún punto intermedio entre los dos módulos que han fallado al sincronizarse, por ejemplo, en este pasillo. El módulo repetidor no requiere sincronización alguna, simplemente con conectarlo a la corriente ya comienza a rebotar las señales que recibe. Ahora repetimos de nuevo la sincronización entre los módulos de potencia y bypass para ver si la ubicación del repetidor es la adecuada. Pulsamos el botón del módulo de potencia, pulsamos el correspondiente del módulo de bypass, esperamos y ¡bingo! Ya lo tenemos sincronizados, como se ve por las luces verdes en par y par.p. El botón que habéis visto en el módulo repetidor y que pone ON/OFF hace referencia a la propia luz de funcionamiento del módulo, dado que este emitirá unos parpadeos en rojo cuando detecte que los módulos están tratando de comunicarse en cada ciclo, pero que el usuario no tiene por qué interactuar con el módulo. Una vez sepa que está instalado en la ubicación adecuada y procura una comunicación eficaz a los módulos del conjunto, el usuario puede decidir apagar la luz del módulo. Este seguirá funcionando perfectamente, pero ya no emitirá ninguna señal luminosa cuando esté repitiendo la señal inalámbrica, disminuyendo el impacto visual y el consumo de energía. El módulo vendrá por defecto con la iluminación activada. Cuando se pulsa el botón ON/OFF para desactivarla, veremos descripción de la señal. Si queremos volver a habilitar la iluminación del módulo durante la repetición de señales, observaremos descripción de la señal al volver a pulsar el botón ON/OFF.
En caso de que fuera la pareja formada por el módulo de bypass y el módulo activador los que no se llegasen a comunicar, lo que aparecería sería lo siguiente: una luz roja en el LED par punto A del módulo de bypass y una luz roja en el LED fin del módulo activador. De igual forma, colocando un módulo repetidor entre ambos, acercándolos o eliminando obstáculos en la comunicación, conseguiríamos que ésta fuera efectiva. Y así, la parte más novedosa de la instalación del sistema NES no ha sido tan complicada, ¿verdad? En cualquier caso, revisad vuestros manuales de instalación y contactad con nosotros o con cualquier distribuidor o instalador experto para cualquier duda.